Con el periodista José Luis Bernal, corresponsal de TV Azteca en Suecia, que nos hablará sobre la situación que se ha suscitado en la sala de prensa del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Suecia, en el Centro de Prensa Internacional, cuyo director Claes Jarneus le ha impedido la entrada y lo ha como amenazado de que la seguridad del centro de prensa no lo va a dejar entrar. Bueno, José Luis. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Mira. Bueno, primero comenta para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo conozcan qué es lo que es la sala de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y qué es lo que es precisamente el centro de prensa. Bueno, la sala de prensa del Ministerio para las Relaciones Exteriores de Suecia es una sala, una división en donde todos los periodistas extranjeros que se acreditan, están reconocidos por esa sala de prensa y tienen derecho los periodistas extranjeros a recibir información sobre lo que sucede en Suecia, los eventos que va a haber en Suecia y las cosas que organiza la sala de prensa. Bien, eso todo está a cargo de un individuo que se llama Claes Jarneus. Con él he tenido muchos problemas y muchos periodistas los hemos tenido a través de los años. Me permito hacer un recordatorio aquí de que en una ocasión usted, Germán Díaz Guerra y Carlos Manuel Estefanía quisieron registrarse en la sala de prensa con el señor Claes Jarneus y no los rechazó a ustedes porque no fueran periodistas, no los rechazó porque el medio que representan, que es Cuba Nuestra, no los rechazó por otra cosa, sino porque ustedes eran cubanos, si mal no recuerdo. Esa fue la razón por la cual les negó a ustedes el registro dentro de la sala de prensa. Y así ha hecho con varias gentes. Es un señor de horca y cuchillo que solamente hace las cosas como se le da su regalada gana. ¿Qué función tiene esa persona en el centro de prensa? Él es el director. Él es el que dice lo que se debe hacer y es decir, como acabo de decir, es un señor de horca y cuchillo. Bien. Así ha maltratado a periodistas, colegas de nosotros, como Musa Wanda, a quien no lo podía ver no porque era mal periodista, sino porque era keniano, era de color negro. Ahora, en tu caso en específico, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿Por qué se suscita esta situación de que la seguridad te niega la entrada y el señor Jarneus en específico dice que no te dejaría entrar, bueno, que no te dejará entrar más? Te voy a explicar rápidamente. Yo recibí una noticia de que Reporteros Sin Fronteras y la UNESCO iban a entregar un premio a la libertad de expresión a una persona y el día 3 de mayo. Y a ese evento iba a acudir Birgitta Ohlsson, que es la ministra para la democracia del gobierno de Fredrik Reinfeldt. Entonces, yo le mandé un mail, como suelo hacer siempre, al señor Jarneus y le pregunté, este evento no es organizado por la sala de prensa, luego entonces no hay inconveniente en que yo asista. No me contestó. Me contestó Reporteros Sin Frontera, un individuo de nombre Urban Norquist, y me dijo, eres muy calurosamente bienvenido a la reunión esa que no era conferencia de prensa. Sin embargo, le doy las gracias y el señor Jarneus se permite enviarme un correo en el que me recuerda que yo estoy fuera de la sala de prensa porque no me he portado bien en sus conferencias de prensa, claro, porque no he hecho las preguntas que él quiere que se hagan, porque no le gustan las preguntas que yo hago,
molesto o hago ruido o hago disturbios en la sala de prensa. Yo me enojé muchísimo y le contesté en un mail todo lo que ha hecho, como por ejemplo cuando mi amiga Margareta Waldstein, que era Discriminating Ombudsman para la discriminación, hicimos una conferencia de prensa en la sala de prensa de Yarneos, en la que ella me pidió personalmente que le dijese yo a varios colegas lo que ella quería contestar, para que mis colegas pues preguntaran una cosa que ella pudiese contestar. Así las cosas, yo pasé unos papelitos a varios de mis colegas con las preguntas que Margareta quería que le hicieran. Bien. Cuando terminó la conferencia, el señor Yarneos me dice: no me gusta la forma en que tú llevas tus reuniones de prensa. No se le pasan papelitos a los colegas periodistas. Entonces le dije: para tu carro, Yarneos. Para empezar, fue la señora que es amiga mía la que me pidió eso. Y para continuar, era nuestra conferencia de prensa de Profoca, Professional Foreign Correspondents Association, la que organizaba esta conferencia de prensa con Margareta Waldstein. Luego, ¿tú qué tienes que quejarte? Si es nuestra conferencia de prensa. Así las cosas siguió, con otras cosas además. Pero, volviendo a esto del Freedom of Speech, de la libertad de expresión que organizó Reporteros Sin Fronteras el 3 de mayo, entonces Yarneos me contestó una serie de cosas y yo le contesto una serie de cosas en la que le leo la cartilla. Leer la cartilla en mi país, en México, es decirle a alguien las verdades, en el que le enumero todas las veces que ha incurrido en infracciones a la libertad de prensa, precisamente, el director de prensa incluyéndose. Entonces, surge mi correo, el cual mandé con copia a quien yo pudiera, me lo contesta diciendo que por decisión del jefe de seguridad, yo no puedo acceder a ningún local dentro del Ministerio para Relaciones Exteriores y que eso incluye la sala de prensa. Hasta ahí las cosas, pero no especifica por qué. Claro. No especifica por qué. Entonces ahí, a consejo de un amigo mío, le pedí que me pusiera lo que me dice en el mail de Hotmail, de su cuenta de correo electrónico, me lo pusiese por escrito en papel membretado de Relaciones Exteriores, para que no estuviera nada más en un correo electrónico. El señor me contesta diciendo que ese asunto está en manos del jefe de seguridad. El jefe de seguridad se llama Svante Liljegren, a quien jamás en mi vida he visto, jamás en mi vida ha hablado conmigo. El señor no sabe ni cómo me veo, yo no sé ni cómo se ve, y me interesa un pito cómo se ve, entre otras cosas. Bien, entonces, así el caso, le escribo al señor Svante Liljegren que me explique por qué por qué me niega la entrada. Que qué riesgo significo yo en seguridad para Relaciones Exteriores. Que me diga. Yo tengo 82 años de edad, siempre he ido a las reuniones en el Ministerio para Relaciones Exteriores y a las reuniones dentro de la sala de prensa de Yarneos, siempre he ido con el permiso y la aprobación de Claes Yarneos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al señor? Por un lado, me acepta, me da permiso para entrar, y por otro lado, ahorita ya él y el jefe de seguridad me están negando la entrada, sin decirme la razón por la cual me están negando la entrada. ¿Y tú mismo qué podría ser la razón que yo tuviera? La tuviera? razón es que le caigo muy mal al señor, porque tengo 10 años casi de estarlo poniendo en su lugar. En su lugar porque por todas las cosas mal, en la forma como
me ha tratado como ha tratado a otros colegas, como ha tratado de impedir que digamos lo que queremos decir, porque yo no soy el único. Habemos varios que a los cuales les ha tomado, como decimos en México, tirria. Es decir, los trae entre ceja, oreja y entre los dos ojos, ahí los tiene clasificados. Hay una situación en la sala de prensa, cuando la visita del presidente Putin. Ah, bueno, pero ¿Cómo eso... puede ser a causa de eso? ¿Tú puedes explicar un poco sobre eso? La visita de Putin fue una cosa muy especial. En esa no tuvo nada que hacer Claes Jarneus, más que decirme que, por supuesto le consulté, y él me dijo que fue la conferencia de prensa entre Vladimir Putin y Federico Reinfeldt fue el 26 de marzo del 2011. Bien. Antes de eso yo le consulté que si no había problemas en mi acreditación. No, me dijo, por supuesto que eres bienvenido y yo voy a estar afuera de la puerta para recibir a los periodistas extranjeros. En efecto, yo me fui temprano, estuve platicando con dos policías, en eso llegó Claes Jarneus, me saludó, así como saludó a mi colega china de Xinguanet, Chu Fei-chen, era la que estaba conmigo, fuimos los primeros en llegar. Entonces fuimos los primeros en entrar y nos metimos a la conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa no tuvo nada que ver Claes Jarneus, pero en esa conferencia de prensa era manejada por Roberta Alenius, la jefa de prensa de Federico Reinfeldt. Lo que nunca se imaginó la señora Alenius es que yo conocía, mejor dicho, Putin me reconoció porque yo estuve en Moscú 12 años antes, 10 años antes, 11 años antes, y cuando se acercaba al podio más o menos me hizo hola, como que reconoció esta chamarra negra que traigo, de TV Azteca. Por supuesto me reconoció en mi cachucha que dice TV Azteca, me reconoció. Entonces yo me le acerqué un poco, yo estaba en la segunda fila con Chu Fei-chen junto a mí y le pregunté, Su Excelencia, ¿puedo hacerle una pregunta? Y me dijo, por supuesto que me puede usted hacer una pregunta. Bien, entonces empezó la conferencia y Roberta Alenius le dio la voz a un periodista ruso. Inmediatamente después se me queda viendo Putin y me dice, por favor pregúnteme. No, empezó a gritar la Alenius. Bien. Un periodista sueco le preguntó a Putin otra cosa. Vuelve Putin a verme y me dice, por favor hágame la pregunta. No, volvió a gritar Pasa un periodista ruso y después del periodista ruso me dice Putin otra vez, por favor hágame la pregunta. Y Roberta Alenius volvió a gritar y fue cuando Putin se enfureció, volteó, se le quedó viendo a Reinfeldt y a Roberta Alenius y les dijo, todo el mundo se queja de que no hay democracia en Suecia. Esto es democracia, esto es una democratur, así dijo. No sé cómo lo puedes traducir al español. Una democracia dictadura, ¿no? ¿Y qué consecuencias te trajo eso? Nada, en lo absoluto. La consecuencia es que, al final de la conferencia, ya cuando Roberta Alenius dice, bueno muchachitos, ya terminó la diversión, Putin se me queda viendo otra vez y me dice, hágame la pregunta. Roberta Alenius ya no pudo decir nada. Se había dedicado a impedir que yo preguntara y se había dedicado a impedir que Putin contestara, porque él era el que me pedía la pregunta. Entonces le hice la pregunta que era ¿por qué Rusia no está en la Unión Europea? Que si alguna vez estaría en la Unión Europea, que si no estaría en la Unión Europea, ¿por qué? Y que si sí estaría, ¿por qué no inmediatamente? A lo que Putin se me quedó viendo y dijo, muy buena pregunta, muy relevante. Reinfeldt intentó contestar y Putin lo agarró del brazo y le dijo, no, ese soy yo. Entonces contestó, etcétera, y al final me dijo, muchas gracias por su pregunta, y ya salió, cosa que a Jarneus a lo mejor no le gustó, aunque no fuera su conferencia de prensa. Lo que sí sé es que a Roberta Alenius, Putin fue el que la puso al nivel de lo que es una de las peores enemigas de la libertad de prensa que hay en este país. Ahora, para ir concluyendo, en el escenario que se nos muestra de la sala de prensa
y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia no es el más acorde con la libertad de expresión. ¿Y qué es lo que tú piensas que hay alguna solución? ¿Cuáles son qué es lo que piensas hacer? No, mira, yo ya no pienso hacer nada. Yo tengo 82 años de edad, estoy bastante enfermo y no me preocupa lo que vaya a hacer. Porque quiten a Yarneus. Va a venir otro que es exactamente igual a Yarneus. Porque sus antecesores han sido así. Los que yo he conocido han sido exactamente así. Desde Anders Romer, Lotta Holmgren, algo así se llamaba, Gösta Grassman, todos han sido exactamente igual. Romer fue el peor en una conferencia de prensa en que desenmascaré a Björn von Sydow, que era el ministro para la defensa, de que había asegurado que había ido a Auschwitz, y yo lo desenmascaré frente de todos de que no era cierto, y él lo tuvo que reconocer públicamente en esa conferencia de prensa. Romer se me quedó viendo y me dijo: José Luis, esas preguntas no las puedes hacer aquí. Entonces yo le dije a Romer: oye, Romer, si quieres que yo haga las preguntas que tú quieres que yo haga, no me invites a esas conferencias de prensa. Y me salí. Digo, ese es el tipo de y así es que lo hecho por Yarneus, de que no es nada nuevo. Bueno, pero lo de Yarneus tiene un fondo, de que yo hace 10 años, en el 2003, le dividí lo que se llama Foreign Press Association, porque no estábamos de acuerdo ni Natalia Gracheva, ni Smirnov, ni Irina Dergacheva, ni yo, ni Yelena Mila, ni Alonso, ni otra serie de colegas, con la forma en que se manejaba económicamente la Foreign Press Association. Eso no le gustó a Yarneus, y durante años se dedicó a impedirnos que Profoca, Professional Foreign Correspondence, funcionara. Ese es el señor Yarneus, que se dio el lujo, y lo voy a poner porque es muy importante, se dio el lujo de acusarnos a la policía, a mí y a Alonso, de que habíamos falsificado una credencial, y luego, para que se pareciera a la de la FPA, y luego nos mandó cínicamente el nombre de la fiscal que llevaba el asunto con el número del EREN del asunto. Esa es una. Luego se dio el lujo, cuando yo pedí mi pasaporte sueco, ¿no?, la CEPO le indagó en la sala de prensa, y un alto jefe, que no me dijeron su nombre, pero me pidieron que no dijera yo de dónde provenía la fuente, pero sí, ok. La policía secreta de aquí me dijo que un alto jefe había dicho que me investigaran bien, porque yo tenía muchas relaciones con los periodistas rusos. Ese es o Klaus Yarneus o su gente. Pero cuando yo le dije a Yarneus, esto estuvo así, lo primero que dijo es: no, José Luis, yo no fui el que le dijo a la CEPO nada. Ahora, una última pregunta. A partir de tu experiencia aquí en Suecia, que es un país que supuestamente... Tengo 25 años de estar aquí. Respeta la libertad de expresión y el flujo de información. ¿Qué tú le podrías decir, por ejemplo, a los cubanos que posiblemente te puedan ver y escuchar sobre... ¿Qué? Pues que sigan luchando porque se les escuche, que sigan luchando porque lean lo que escriben, que nadie les impida que escriban lo que tienen que escribir. Claro, una cosa es escribir las verdades y otra cosa es inventar noticias. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero, ¿qué le hizo? Mira, te la pongo una sugerencia. ¿Qué le hizo Suecia a un individuo llamado Julian Assange? Le inventó todo lo vil por haber a través de dos gordas llamadas Ana Ardín y la otra, que se me olvidó ahorita el nombre. ¿Para qué? Para molerlo y para impedirle que él quería venir a funcionar con sus servidores de internet aquí, pues se lo han impedido. ¿Y qué ha pasado? Sigue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, y aquí la fiscal, ahorita se me fue el nombre, sigue escondiéndose de la prensa porque no quiere ni contestar. Bueno, entonces para terminar, podemos decir que la libertad de expresión no es una cosa terminada, es una cosa que uno lucha por ella todos los días. Sí, pero
Si existiera la libertad de expresión, Germán, si existiera la libertad de expresión, no tienes por qué estar luchando por ella. Es decir, que no existe tal como la pensamos. Por supuesto, si existiera tal como la pensamos, no tienes por qué estar luchando. Lo que pasa es que la libertad de expresión tiene de enemigos a todo mundo, pero en este país principalmente desde que todo debe ser correctamente político. ¿Qué quiere decir que con correctamente político? Tú no puedes describir que fulano de tal, ningún ministro es esto, porque ya es hate speech o idioma de odio. Tú no puedes decir que los musulmanes son lo otro, porque es idioma de odio. Claro, los musulmanes dicen que nosotros somos una bola de idiotas. Eso sí es permitido. Sí se les permite a los musulmanes decir lo que se les dé su regalada gana contra nosotros. Eso sí, aquí es la ley del embudo. Lo grandote para ellos y lo chipilinguito para nosotros. Esa es la ley del embudo. Bueno, yo lo que sugiero es una cosa, Germán, que se haga verdaderamente aquí en Suecia, que los periodistas se pongan pantalones para hablar de este asunto como lo estás haciendo tú. Ninguno de mis otros colegas ha agarrado la pelota sobre esta bronca que traigo yo con Klaas Jarneus, porque tienen pánico de que el señor Klaas Jarneus les impida la entrada a su sala de prensa. Esa es la realidad. Tú como no estás en la sala de prensa y yo como no estoy en la sala de prensa, digo, inscritos en la sala de prensa, en su famosa lista, nos importa un comino, pero los demás están inscritos. No vaya a ser que el señor Jarneus le ponga bola negra a quien quieres. Al que se le ocurra, nada más porque está apoyando la causa mía. Bueno, le damos las gracias al periodista José Luis Benmar por el tiempo que nos ha dedicado y por sus palabras. Gracias, José Luis. Yo doy las gracias a Cuba Nostra y doy las gracias a Germán Díaz Guerra porque, carajo, perdón la palabra carajo, pero tiene muchos pantalones aquí mi colega.